Estamos en directo, son las 10:32 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente, por Javier González de Lara, con la colaboración y el patrocinio de Unicaja Banco. Gracias a Unicaja Banco. Al final conectaré también con José María López, que es director de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad, y para que nos comente también su opinión sobre el tema que hoy vamos a tratar, un tema muy interesante. Hoy precisamente hablaremos de temas relacionados con la Agenda 2030, pero sobre todo centrados en la alimentación y la agricultura, que se sitúan al centro de la agenda, ya sea para erradicar la pobreza, el hambre, responder al cambio climático o conservar los recursos naturales. Y para este propósito, y para situarnos dentro de la actualidad agrícola y ganadera de nuestro país y de la Unión Europea, dialogaremos con Pedro Gallardo Barrena. Gallardo es vicepresidente nacional de Asaja y presidente de Asaja Cádiz. Reelegido recientemente en Bruselas, presidente del Grupo de Trabajo de Oleaginosas y Proteaginosas del COPA. Asaja, como todos sabéis, es la mayor organización profesional agraria de España, con más de 200.000 afiliados que trabajan en las explotaciones agrarias de forma directa, tanto propietarios y arrendatarios como los miembros de la familia que colaboran en la actividad de la explotación. El COPA, del cual también es presidente, el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas, representa a más de 22 millones de agricultores europeos y sus familias. Es un esfuerzo combinado con sus miembros para promover los mejores intereses del sector agrícola entre las instituciones de la Unión Europea y otras partes interesadas pertinentes. También es vicepresidente de la Confederación General de Cooperativas Agrarias en la Unión Europea, que representa los intereses generales y específicos de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas, entre las instituciones europeas. Es un honor verdaderamente contar contigo. Pedro, muy buenos días. Don Manuel, muy buenos días. Un placer estar aquí con todos vosotros. Por supuesto, también con Enrique Lleves, un placer. Muy agradecido a la Confederación de Empresarios de la Junta de Andalucía por la invitación y, por supuesto, al Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030. Gracias por la invitación. Y a nuestro presidente, a don Javier González de Lara, también agradecido por la invitación. Que él te saluda. Me decía de mandarte un abrazo virtual. En este diálogo también nos acompañará un invitado habitual de nuestros diálogos, que es Enrique Lleves. Lleves ha desarrollado, como todos sabéis, una dilatada carrera profesional, tanto en los medios de comunicación como en Naciones Unidas. Ha trabajado en Televisión Española para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres en los años jóvenes, donde después pasó a la cadena BBC y también trabajó para Reuters Televisión, en la capital británica. Fue enviado especial a diferentes países de África, Asia y América Latina, y fue muy importante su trabajo en la FAO y como portavoz de la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas. Es director del reconocidísimo Instituto de Estudio de Naciones Unidas. Así que muy buenos días, Enrique, como siempre, y muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Manuel, siempre por tus amables palabras de introducción. Un placer estar aquí contigo y con Pedro para abordar este súper interesante diálogo que no podía estar de más actualidad en estos momentos. Y gracias, como siempre, a la CEA y a OECA por dejarme participar aquí. Pues muchas gracias a todos ustedes que estáis ahí detrás de la pantalla por conectar. Como sabéis, siempre os pido que dirijáis vuestras preguntas por el chat, por escrito, y en la segunda parte intentaremos responder el mayor número de preguntas posible. Entramos en materia. Crítica situación la que atraviesan agricultores, ganaderos y cooperativistas agroalimentarias como consecuencia del fuerte incremento de los costes de producción y de manipulación. Los efectos de la entrada indiscriminada de productos
de países terceros o del devenir de las políticas agrarias comunitarias, además de otros problemas de índole natural. ¿Tú podrías, Pedro, retratarnos la situación que viven en estos momentos los agricultores? Sí, efectivamente, la situación es una situación muy desesperante, es una situación preocupante, además, al mismo tiempo, porque, como bien te refería, Manuel, los costes de producción se han incrementado enormemente. Hablamos, por ejemplo, del consumo eléctrico, la energía eléctrica se ha incrementado un 270% en el sector agrícola. Hablamos, por ejemplo, de la cuestión de los fitosanitarios, concretamente el abonado, el nitrogenado, se ha incrementado un 307%. Hablamos de que los costes salariales se han incrementado en el campo un 29,7%. Hablamos de que, por ejemplo, el agua se ha incrementado un 33% su coste. O hablamos, por ejemplo, de que los fitosanitarios, el resto de fitosanitarios, se han incrementado en más de un 48%. Con este panorama, evidentemente, la falta de herramientas, que cada vez más es una preocupación que tenemos en Europa, porque cada vez se legisla de espaldas a la agricultura, de espaldas al campo, se legisla de un despacho y no se atienden a las necesidades que tenemos de protección de cultivo. Estos son medicinas de las plantas. Si no las tenemos, evidentemente las plantas producen menos. Por tanto, es una preocupación importante, y asimismo la entrada de productos de terceros países que no guardan también esta reciprocidad que demandamos, reivindicamos. Y después también por una serie de políticas verdes, medioambientales, que estamos dispuestos a hacerlo los agricultores, pero que no se puede hacer más con menos. Podremos hacerlas, si le parece después las abordamos, pero evidentemente si se quiere hacer una agricultura más verde, más presupuesto. Enrique, ¿cómo ves tú la situación desde el panorama, desde Naciones Unidas, desde tu experiencia también en FAO? No te escuchamos, Enrique. Perdón. No, estaba diciendo que la descripción que ha hecho Pedro es muy interesante y nos da una idea de cómo está la situación en estos momentos para la gente del campo. Es decir, los costos se han disparado y realmente la pregunta ahora que hay que hacerse, que es lo que vamos a abordar en estos momentos, es si la política agraria común, la famosa PAC, en estos momentos, en su vigencia, está respondiendo a las necesidades reales de los agricultores europeos o no. Entonces, ese es un tema que Pedro conoce bien. Y repito, estamos ante un poco la tormenta perfecta. Llevamos desarrollando esta política agraria común desde el año 62 en Europa. Se ha ido adaptando a distintos momentos y situaciones históricas distintas hasta hoy. Lo que está claro es que, digamos, el objetivo así de esta meta es hacer una agricultura verde y sostenible, pero cómo se hace, ahí es donde empiezan los obstáculos y los problemas. ¿Y qué definimos como agricultura verde y sostenible, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama. Ahora abordaremos, es verdad que una cosa es cómo se ve desde Europa o desde España la visión de la agricultura, y si abrimos el foco a nivel global, la situación cambia también bastante. Entonces, ahora iremos discutiendo esa serie de temáticas. Vamos a seguir enmarcando el tema, es decir, me gustaría que viésemos dónde nos situamos Andalucía en este panorama, porque no podemos olvidar a nivel mundial las velocidades de avance de este sector primario son bien diferentes según la parte del globo del que estemos hablando, ya que gran parte de las tierras cultivables se encuentran en países donde la agricultura representa una economía de subsistencia y donde los agricultores adolecen de formación, de elementos tecnológicos, etcétera, con lo que las producciones se reducen drásticamente con respecto al rendimiento obtenido en países industrializados. ¿Dónde estamos, Pedro, en Andalucía? ¿Dónde nos podemos situar con respecto al todo? Pues mire, Manuel, antes de contestar, sí me gustaría, porque sí es cierto que hay una agricultura en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero hay que poner en valor que una circunstancia que es importante. La superficie arable a nivel mundial ha crecido
un 11% desde el año 1964. Ha crecido. Pero esos crecimientos de esa superficie arable no es igual en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, por ejemplo, Europa ha perdido un 27% de la superficie arable. Estados Unidos ha perdido también superficie. Rusia ha perdido superficie. En el hemisferio norte solamente encontramos a Canadá, que ha ganado superficie. Y sin embargo, en el hemisferio sur se ha crecido enormemente. Hablamos de crecimiento de más de un 200% en Indonesia, en Malasia, de más de un 100% en Argentina o en Brasil. Por tanto, esa cuestión que siempre se nos critica a los agricultores de siempre ir más allá, cultivar más tierra y todo eso, no es así en el mundo. Hay una parte donde hemos dejado de producir y estamos produciendo más con menos, teniendo más rendimientos por hectárea y usando menos hectáreas que en otras zonas. Y en Andalucía tenemos una agricultura muy diversa. Eso es lo primero que hay que decir, que la agricultura nuestra de aquí de Andalucía es una agricultura muy diversa, porque de alguna forma tenemos una agricultura continental, una agricultura europea, por así decirlo, una agricultura mediterránea y una agricultura ya incluso subtropical, con productos como puede ser la papaya, como puede ser el caqui, como puede ser el mango, como puede ser el aguacate, que son propias de otras latitudes. Por tanto, es muy diversa y también es una agricultura que se ha modernizado, gracias en parte también a las ayudas que ha habido de la Junta de Andalucía, en este caso también para la modernización de regadío y para la modernización de las explotaciones. Se agradece que la Administración dé un apoyo a la agricultura, en este caso, pero hay que seguir reivindicando una mayor conectividad, en este caso, para la digitalización. El 4G en muchos casos no llega a todas las explotaciones y por tanto no se puede hacer, y en este caso sí pedimos a las instituciones europeas un mayor esfuerzo en lo que es la digitalización y la cobertura que necesitamos de las explotaciones. A ver, ¿hay algo que añadir en este sentido? No, estoy escuchando a Pedro con atención. Creo que igual deberíamos abordar un poco para la gente que nos está escuchando y que no siempre conocen bien en estos momentos cuáles son los grandes retos que hay para los agricultores en Europa, en Andalucía, y cómo la Unión Europea está respondiendo a ello y si es suficiente, ¿no? Sí, No sé si Pedro, quizá es mejor que Pedro comience, que yo creo que sí, conoce sí. bien el tema más técnicamente. ¿Cómo es tu visión en ese sentido? Bueno, grandes retos, ahora mismo tenemos un gran reto a nivel europeo, que es el Pacto Verde Europeo, es de alguna forma la aplicación que se pretende introducir en la política agraria común por parte de la Comisión Europea. El Pacto Verde Europeo, lo primero que hay que decir es que lanzó dos estrategias la Comisión Europea, que son comunicaciones, que a día de hoy no son reglamentos, eso es lo primero que hay que decir, y que por tanto no pueden estar en la comunicación, en la futura política agraria comunitaria. Una cosa es el Pacto Verde Europeo, que iremos a eso, pero evidentemente siempre y cuando que la agricultura esté en el centro del debate. Pero de alguna forma, lo que hay que decir también es que el sector agrario es un sector, y lo ha demostrado, muy resiliente. Nos hemos adaptado a todo. Hemos estado produciendo en momentos de pandemia para no tener desabastecimiento. Hemos estado incluso desinfectando las calles de los pueblos con nuestra maquinaria y nos hemos adaptado. Y yo también pongo un ejemplo muy frecuentemente. El agricultor seguramente, si tuviera que producir patatas en Marte, como Matt Damon en la película, seguramente lo haría, porque nos adaptamos a todo. Pero de alguna forma, estas incertidumbres que tenemos, estos costes de producción, esta incertidumbre también que tenemos con la política agraria comunitaria, que hay que recordar que hemos perdido un 10% de presupuesto por una mala negociación de la última política agraria comunitaria, evidentemente no pueden lastrar la cuenta de resultados de los agricultores. Y después hay cuestiones también que nos están preocupando, no solamente los costes de producción. Podemos hablar de la ley de la cadena alimentaria, que recientemente pues tenemos aprobada en España. Podemos hablar de las importaciones que sufrimos de terceros países con otros estándares de producción o de bienestar animal. Las exigencias que tenemos aquí en Europa son las más grandes del mundo. Esto es como jugar un partido de fútbol con dos reglamentos distintos. Por un lado, estamos jugando un partido con un reglamento de fútbol y por otro lado de fútbol sala. Por tanto, ahí sí pedimos de alguna forma que haya un consenso. Y con respecto a la PAC, pues decir que evidentemente la PAC hace unos años, hace concretamente más de 30 años, copaba casi el 70% del presupuesto comunitario, la política agraria comunitaria. A día de hoy, la PAC representa el 38% de los fondos comunitarios. Hemos perdido mucho peso.
Y si ¿A qué se debe esta disminución de las mira, aportaciones? te lo contesto, Manuel. Y si esta PAC sigue adelante, vamos a estar en torno al 28% del presupuesto comunitario. ¿A qué se debe? Muy fácil. Los agricultores representamos el 7% solo de la población, 7%. Por tanto, para los legisladores es muy fácil legislar mirando a las ciudades, donde tienen el 93% de los votos. Pero se olvidan los legisladores que la agricultura y la pesca, incluyo la ganadería, por supuesto, es la única forma que tenemos los humanos de alimentarnos. Y en el momento que no lo hagamos, yo no sé cómo vamos a alimentarnos en este planeta. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque menos ayudas, al final los pueblos que se vacian, las nuevas generaciones que no se incorporan al mundo agrícola. Esto es un problema global también, ¿no, Enrique? Lo es. De hecho, en primer lugar, quisiera subrayar lo que ha dicho Pedro sobre el tema de los agricultores. Es decir, si algo ha demostrado esta pandemia es que hay ciertos sectores, como el sector agrícola, que han respondido de una forma súper eficiente y súper eficaz. Pero no es nuevo. O sea, a lo largo de la historia ha sido siempre así. Yo siempre pongo el ejemplo de que en los últimos, cuando hablamos de los problemas del hambre en el mundo y el miedo a esta pesadilla maltusiana de cuántos vamos a ser, si vamos a ser capaces de alimentar a toda esa población, la agricultura siempre ha conseguido alimentar todas esas esperanzas. Es decir, y el dato que a mí siempre me deja seco es que en los últimos 100 años, en el último siglo, la población se ha multiplicado por 5 y la producción de alimentos por 240. Es decir, la agricultura ha tenido siempre esta capacidad en la humanidad a nivel global de adaptarse a los requerimientos de una población que cada vez es más incesante. ¿Qué pasará en el futuro? Ese es otro tema, otro debate que dejamos para otro momento. Desde el punto de vista, dicho esto, lo que está claro, como bien decía Pedro, es que en estos momentos la agricultura supone, la gente dedicada a la agricultura en Estados Unidos o en Europa representa el 7%, creo que en Estados Unidos es el 2%, y por lo tanto tienen esa capacidad los agricultores de dar alimentos, de producir alimentos para todos, pero desde el punto de vista político corremos el riesgo de que no sea una masa suficiente para ser atendida cuando se toman estas decisiones. Dicho esto, por eso digo, estoy totalmente de acuerdo, tendríamos también que pasar a analizar cómo se ha hecho en Europa y en el resto del mundo para mantener o tratar de garantizar que los agricultores pudiesen producir de una forma más o menos sostenible, de una forma más o menos eficaz. La PAC, que nace en el año 62, es el concepto de que necesitamos ayudar al sector agrícola a base de ayudas, de subvenciones en aquel momento, un poco imitando a lo que se había hecho en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde el presidente de Estados Unidos decide que hay que ayudar a los agricultores para que empiecen a producir de una forma más eficaz, etcétera, y empieza a darle una serie de subvenciones. Europa copia esto y a lo largo del tiempo se ha ido modificando, como bien escuchábamos antes, llegó a estar el 70% de todo el presupuesto comunitario dedicado a la agricultura. Ha ido bajando y estamos ahora en efecto en torno al 38%. Ha ido bajando, pero no, ¿por qué? También por las presiones a nivel internacional. Y ahora aquí es donde yo me quito el sombrero español y el sombrero europeo y me voy a la globalidad. La COE, la OCDE en los últimos 2 años, en el último año, ha financiado con casi 450.000 millones de dólares al sector agrícola. Eso supone, para que nos hagamos una idea, porque cuando hablamos de miles de millones uno se pierde, yo por lo menos, que diariamente la agricultura en los países ricos ha sido financiada en torno con los 1.500 millones de euros.
¿Es sostenible este tipo de agricultura? Este es un poco el gran debate que hay en estos momentos, ¿no? Y que están pagando los platos rotos también un poco los agricultores del primer mundo, por decirlo de alguna forma. Lo que está claro a nivel global es, hay varias cosas, digamos, que en estos momentos hay consenso. Uno es que para afrontar los retos a nivel global del planeta, como el cambio climático y otros, la agricultura tiene que ser mucho más verde y mucho más sostenible. ¿Cómo se hace esa transición en Europa, en Estados Unidos y luego en los países más pobres? ¿Qué? No te oigo. Digo, Ahora. vamos a abordar ya el tema en la siguiente pregunta, pero me gustaría concluir un poco con la visión, aparte si tienes que replicar algo, Pedro, a esto que decía Enrique, sí que me gustaría que estos nuevos requisitos medioambientales y climáticos de la PAC existente, que ha aportado la Comisión, ¿cómo los ves y cuáles son exactamente? Para poder después continuar con el tema que ha abierto, el melón que ha abierto Enrique. Sí, sí, Manuel. Además, yo creo que es muy afortunado la intervención de Enrique porque yo creo que es importante abordarla. Bueno, tenemos una serie de parámetros que la Comisión Europea pretende introducir en cuanto a la sostenibilidad agrícola. Ya lo introdujo en la reforma anterior del 2014, donde los agricultores empezamos a hacer un reverdecimiento de la PAC, haciendo un greening, que son prácticas medioambientales beneficiosas para el medio ambiente. Y a cambio de eso, pues el agricultor tenía un suplemento, por así decirlo, en lo que eran sus ayudas. Ahora, la Comisión pretende hacer un giro de tuerca e implementar en la futura política agraria comunitaria una figura nueva que son los ecoesquemas. Estos ecoesquemas, que son obligatorios para los Estados miembros, pero voluntarios para los agricultores, de alguna forma, es quitarte un 25% de tus ingresos, de lo que tú estás percibiendo a día de hoy, y decirte, oye, es voluntario, ¿lo hace usted o no lo hace? Evidentemente, todo el mundo va a tener que hacer estos ecoesquemas. A nadie le cabe la cabeza de perder un 25% de sus ingresos. Son, por tanto, una figura que, a diferencia de las anteriores, sí nos van a costar. Nos va a costar, en primer lugar, nos va a costar adaptarnos a ella. En segundo lugar, vamos a ser menos competitivos, porque gran parte de estos ecoesquemas pues se trasladan en zonas improductivas o en zonas menos productivas de lo que tenemos a día de hoy. Más coste para el agricultor, porque, por ejemplo, vas a tener que hacer una serie de medidas de siembras y demás. En muchos casos no tenemos esa maquinaria en todas las explotaciones y habrá que recurrir a empresas terceras para ese alquiler. Por tanto, es un coste añadido. Y, por tanto, lo que sí nos preocupa es que la propia Comisión Europea nos lanza estas estrategias sin un estudio de impacto. Ya se lo dijimos al señor comisario, al señor Wojciechowski, en su presentación, que ni siquiera estuvo presente, pero se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que nos plantee un estudio de impacto. Estudio de impacto que sí ha sacado a la luz el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde nos dice que vamos a producir un 12% menos, donde nos dice que Europa va a producir un 12% menos, que los agricultores van a ingresar un 16% menos de ingresos brutos en sus cuentas, donde nos dice que vamos a exportar un 20% menos y donde nos dice que vamos a importar un 2% más. Y por último, y lo más importante, donde nos dice que al consumidor le va a costar la cesta de la compra $153 más por año y per cápita, independientemente de los costes de producción, porque esto se hizo antes del incremento de los costes de producción. Por tanto, lo que estamos pidiendo a la Comisión Europea es que nos dé ese estudio de impacto, que sabemos que está escondido en un cajón, porque además ya hay la Universidad de Humboldt y otras universidades han hecho este estudio de impacto donde nos dicen que vamos a producir menos y, por tanto, vamos a ser menos competitivos. Y lo único positivo que vemos de todo esto, lo único positivo es, en aras al cambio climático, que se nos permita, en cuanto a la innovación, la utilización de las nuevas técnicas de edición genómica, que son técnicas que ya han adoptado países como Argentina, como Brasil, como Canadá, como Estados Unidos, como Japón, como China. Son técnicas que son indetectables en frontera, por tanto van a entrar aquí, y ahora Europa se sigue planteando si tiene que seguir o no los mismos pasos de los cultivos genéticamente modificados. Por tanto, sería lo único positivo que vemos a día de hoy, y repito, la agricultura tiene que estar en el centro de los debates de todas las instituciones europeas. Enrique, te interrumpí, pero me parece que podemos seguir abordando el tema. Sí, yo creo que
o sea, hemos dado en el punto clave de discusión, ¿no? Nadie pone en discusión que hay que cambiar la forma de hacer la agricultura para hacerla más sostenible. Es decir, está claro que como hemos hecho hasta ahora a nivel mundial, el impacto del ser humano sobre los recursos del planeta está siendo muy negativo, como vemos, y no vamos a entrar otra vez en el tema del cambio climático. ¿Cómo se aplican esas políticas? Yo creo que Europa está muy lenta también en esta historia. Es decir, hasta ahora todo esto que estamos hablando, que decía Pedro, es una propuesta que se tiene que revisar en el primer semestre de este año que viene, ¿no? Y se está hablando que creo que es un 25% de los fondos, Pedro me puede corregir, que van a estar sujetos a ciertas medidas climáticas, medioambientales, etcétera, etcétera. Pero eso aún no se ha aprobado, ¿eh? Es decir, esto es una propuesta para que entre en vigor a partir del año 23. Yo no sé si esas propuestas son negativas o no para el agricultor a día de hoy. Es decir, esto, el agricultor que vive en primera fila es el que tiene que calibrar cómo se hace esa transición y ese cambio que se tiene que hacer y cuánto puede costar. Lo que sí está claro es que si no lo hacemos, el coste del planeta, el coste colectivo, va a ser un precio que no podemos parar. Y haciendo el símil que decía Pedro antes de fútbol, independientemente de si jugamos a fútbol sala o a fútbol de 11 contra 11, lo que está claro es que en el descanso vamos perdiendo 3-0 el planeta, ¿eh? Pedro, me asusta pensar que lo que tú decías antes, vamos a producir menos. No solamente vamos a ser menos competitivos, vamos a producir menos. Con la necesidad de alimentos que hay, esto no es posible. Bueno, vamos a ver. Según Naciones Unidas, ya tenemos el dato del año 2100. Según Naciones Unidas, la población va a crecer hasta el año 2100. En el último estudio que he visto yo, el 2019, los ritmos de crecimiento a partir del 2100 parece que ya se paran. De aquí al 2100, según Naciones Unidas, vamos a ser 11.000 millones de habitantes en este planeta. Nos preocupa que África, a día de hoy, por ejemplo, tiene, si no recuerdo mal, 1.300 y pico millones de habitantes, y África va a pasar a tener 4.500 millones de habitantes en el año 2100. Países como Nigeria, que tenían 60 millones en los años 50, que a día de hoy, si no recuerdo mal, tienen sobre 180 millones de habitantes. Nigeria, según Naciones Unidas, va a pasar a tener más de 800 millones de habitantes en el año 2100. Esto hay que alimentarlo. Y Europa lo que no puede pretender es implicar al agricultor en una agricultura más reverdecimiento, no ya verde, porque verde lo estamos haciendo, sino ese mayor reverdecimiento, cuando el resto del mundo no lo va a hacer, porque yo no veo esa aplicación en China, no la veo en la India, no la veo en Pakistán, no la veo en Indonesia, ni en Malasia, ni en muchos otros países, y nos va a meter ese giro de tuerca donde vamos a producir menos y donde lo que no queremos recordar son episodios anteriores, como pasaron los años 80 en el Cuerno de África, que la gente moría de hambruna, que parece ya que eso fue hace el siglo pasado, pero eso fue hace 30, 35 años, y que si recordáis... 22 millones de personas en el Cuerno de África. 22 millones en Etiopía y demás, y recordar Manuel, cuando incluso los artistas mundiales como Michael Jackson y toda esta gente se tuvieron que poner de acuerdo para hacer el We Are the World y recaudar fondos para alimentar a la población. Por tanto, decir a los políticos que están jugando con una moneda muy compleja, porque si producimos menos, a ver quién va a alimentar a nivel mundial. Y Europa no puede mirarse el ombligo por tratar de hacer una agricultura solamente sostenible, verde y ecológica, porque Europa tiene una responsabilidad y tiene que ser solidaria con el tercer mundo y con los países en vía de desarrollo. Y por tanto, de ahí esa llamada a la atención a nuestros dirigentes para que de alguna forma, por supuesto que podemos hacer una agricultura más verde, más sostenible. Lo haremos en sus tres vertientes, social, medioambiental y económicamente. Pero esa agricultura sostenible tiene que ser también recíproca en las otras zonas del mundo. Enrique, ¿algo que añadir?
Bueno, simplemente comentar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy escuchando que dice Pedro. El tema del hambre en el mundo, yo he trabajado muchos años en FAO, realmente nunca ha sido un tema de una falta de producción de alimentos. Como yo decía antes, el ser humano ha tenido la capacidad siempre de producir mucho más de lo que necesitamos para alimentarnos a nivel global. Si hay hambre es por otros factores, sobre todo por pobreza y por falta de distribución de la riqueza a nivel global. El ejemplo lo tenemos hoy día. Hoy día producimos casi el doble de lo que necesitamos para alimentarnos, pero hay 800 millones de personas que se mueren de hambre. Entonces, y desperdiciamos un tercio de los alimentos a nivel global que van directamente a la basura. Entonces, repito, siendo importante, como decía Pedro, estos estudios que Naciones Unidas ha lanzado de cómo va a aumentar la población de forma exponencial hasta el año 2100 y cómo la FAO ha calculado que en torno al 40 o el 50% de la producción agrícola se debe de incrementar, ¿no? Yo creo que eso, aun siendo importante y teniendo en cuenta, no es uno de los, de los grandes problemas. Es un reto, pero no es un gran problema porque, repito, la agricultura ha tenido siempre la capacidad de alimentar a la población a nuestro alrededor. Yo creo que en estos momentos lo que está realmente en juego es el futuro del planeta, como estamos hablando, viendo el tema del cambio climático y otros, y de cómo la agricultura, que es uno de los vectores que más está impactando sobre los recursos que tenemos a nuestro alrededor, se adapta para que sigamos teniendo un planeta que nuestras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir cultivando y comiendo. Quisiera hacer una breve un breve comentario sobre un informe que ha pasado un poco desapercibido de Naciones Unidas, que se llama Una oportunidad multimillonaria, reutilización del apoyo agrícola para transformar los sistemas alimentarios, y que fue hecho por la FAO y por otras instituciones de Naciones Unidas justo ahora en septiembre, antes de la gran cumbre de alimentación que hubo, donde ponía en evidencia este hecho que yo estaba diciendo antes. Aproximadamente unos 470.000 millones de dólares se están usando los países ricos para subvencionar de una forma o de otra a su agricultura, que son unos 1.500 millones diarios. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto de la FAO, es decir, la organización que se dedica a la lucha contra el hambre, puesto por 194 países, todos juntos, es de 500 millones al año. O sea, diariamente los países de la OCDE están poniendo el triple del dinero que se pone en la FAO diariamente en subvenciones a la agricultura. El punto ¿es viable este sistema? Y esto es un poco lo que en estos momentos está en el aire. Cuando yo escucho a Pedro hablar de las dificultades que tienen para hacer esa transición, lo que yo creo que hay que hacer es un debate de fondo en Bruselas y en cada país para ver cómo se afronta un sistema que es ya obsoleto desde los años 62, desde en las últimas décadas, para conseguir que la agricultura en Europa, en este caso, por ejemplo, a los agricultores andaluces, puedan hacer una transición sostenible sin perder recursos y que sea viable a nivel de medio y largo plazo de futuro, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, Pedro, y es que viendo las estadísticas, el 37% de las tierras mundiales son tierras agrícolas, pero tan solo el 11% son cultivables, es decir, hay un problema real, entre otras cosas, la fragmentación de estas tierras, que el 85% de las explotaciones agrícolas mundiales tienen menos de 2 hectáreas. Si a esto le añades lo que está sucediendo, por ejemplo, en España, de la despoblación y del éxodo rural que está aumentando cada vez más, aquí se está agravando una situación también en cuanto a la producción agrícola, concretamente en nuestro país. Efectivamente, Manuel. Mire, a día de hoy, muchas de nuestras producciones,
Si hablamos, por ejemplo, de un cereal con 2 hectáreas, evidentemente nadie con 2 hectáreas va a producir. Esa tierra se queda en barbecho, se quedan en vacío, porque evidentemente los costes indirectos ya te implican más de los ingresos que vas a percibir por esas 2 hectáreas. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió tras el comunismo, muchos de los países como puede ser Hungría o Rumanía, donde hemos estado, y allí precisamente la fragmentación era de 2 hectáreas, aquello era una agricultura no ya de subsistencia, aquello era una renta adicional que tenían esos ciudadanos que vivían en el campo después de trabajar, pues de cualquier otra, como trabajador o como obrero, a lo mejor un plan de industrial, pues tenían esas 2 hectáreas donde tenían allí pues sus patatas, sus animales, para tener un complemento alimenticio, porque si no, muchos de ellos se morían de hambre. Por tanto, es cierto que en la agricultura, en determinadas prácticas agrícolas, el tamaño se importa, en algunas, no en todas. Evidentemente, 2 hectáreas de invernadero pues sí dan para comer y para mantener incluso bastantes puestos de trabajo. Por tanto, es cierto la atomización que tiene el sector, pero lo que sí te hace falta, creo yo, Manuel, es de alguna forma, si queremos que realmente tengamos una agricultura competitiva, lo primero que hay que seguir incorporando a los jóvenes. Los jóvenes que vienen hoy día al sector vienen muy preparados. No es como antiguamente, incluso me incluyo, donde teníamos una formación, pero a día de hoy y cada generación o cada década vienen con incluso mucho más formación que las que teníamos antes y las que hemos tenido nuestros abuelos incluso. Difiere mucho esa innovación y esas ganas de innovar y de hacer cosas nuevas que traen los jóvenes. Y por supuesto también, además de esa innovación, si queremos paralizar el éxodo rural, qué mejor medida que atraer a los jóvenes a nuestro sector. Lo que no puede ser es que solamente el 6% de los agricultores tengan menos de 35 años en este país, y a nivel europeo las cifras son muy parecidas, excepto Polonia, que creo que estaba en torno al 20%, los demás son cifras del 6-7%, y eso no puede ser. Teníamos que tener una cifra, yo no digo la mitad, pero que menos que un 30%, un 33%, un tercio que fueran jóvenes agricultores de entre 18 y 40 años. ¿Qué? Totalmente de acuerdo, sobre todo el tema de los jóvenes en el campo es un tema fundamental, porque si no, no vamos a conseguir que haya una generación que siga trabajando en el campo como estamos haciendo. Ahí no tengo nada que añadir. Sí, no, y hay una cosa que me llamaba mucho la atención, Pedro, el otro día, Enrique, hablando con un ganadero precisamente, porque claro, se habla mucho de la agricultura 4.0, de la innovación tecnológica aplicada a la agricultura, etcétera. Pero claro, me decía un ganadero, hay determinadas cosas que no puedo hacer porque no tengo cobertura. Es decir, hay un problema real de no se puede hacer tecnología o digitalización en el campo porque no se dan las condiciones. ¿Esto es culpa de los operadores, culpa de la administración pública? ¿Cómo se puede abordar eso si queremos hacer más competitiva nuestra agricultura y nuestra ganadería? Yo, si no recuerdo mal, Manuel, había una, no sé si era resolución o era un reglamento comunitario en el cual la idea era de cobertura 100% en toda la Unión Europea hacia el 2021 o 2022, sí. Recuerdo. Evidentemente, es que muchas de las explotaciones agrícolas y ganaderas no es que no tengamos el 4G, es que no hay 3G, es que ni siquiera hay para hacer una simple llamada telefónica. Hoy día hay que recordar que la digitalización y la innovación van a ser fundamentales. En esta transición, como bien decía Enrique anteriormente, si no tenemos digitalización, la innovación va a ser muy complicada de implementar. Hoy día, para todos los que nos escuchan, y muchos de ellos los que no vengan del sector, cuando te montas en un tractor, la tecnología que hay en un tractor es tremenda, es mucho más de la tecnología que encuentras en un vehículo. Te puedes soltar de manos, el tractor hace su curva cuando le toca, el tractor traza perfectamente recto el líneo de siembra o cualquier faena que vaya a utilizar. No hay solapamiento, por ejemplo, porque no hay error humano. El tractor tiene todas las comodidades que necesita: aire acondicionado, calefacción, su nevera, su radio, etcétera. Por tanto, es un sector que es mucho más atractivo de lo que había antes. Le das un botón con un tractor y levantas 3.000 kilos de una sembradora, por ejemplo. Por tanto, no es un trabajo físico en muchos casos como se había antes. Por tanto, pero hay que seguir impulsando esa cobertura, como bien decía Manuel, porque si no la tenemos, va a ser complicado la implementación de todo esto. Y además, una cuestión más, allí donde sí hay cobertura, como en mi caso,
Yo pago 150 euros mensuales por tener 2 conexiones, porque siempre hay una que me falla. Una conexión en la ciudad, estamos hablando de 25 o 30 euros, la mitad de una de mis conexiones. Pero tengo que tener las dos porque vivo en el campo a 6 kilómetros de la ciudad y a 2 kilómetros de mi vecino más cercano. Por lo tanto, todo eso es un sobrecoste que estamos pagando los agricultores y evidentemente la velocidad que tenemos acceso es la 10ª parte que la velocidad que se tiene en las casas. Pero hoy día, además, con los programas, con las aplicaciones que tenemos, que está montado en el tractor y directamente el tractor manda a esa aplicación qué es lo que ha hecho ese día el tractorista, la persona que está en el tractor, que no hay que hacer un parte como se hacía antiguamente. Por tanto, esos son avances que están ahí y además avances que quedan en la nube. Pero evidentemente todo eso es necesario tener cobertura, como bien decía Manuel. Sí, yo creo que la inteligencia artificial aplicada a la agricultura es uno de los grandes filones que tenemos para conseguir que la agricultura del siglo XXI sea esa agricultura verde y sostenible que todos queremos y que sea rentable. Y en efecto, en eso hay que invertir mucho más por parte de las administraciones públicas, locales, el gobierno central, porque las posibilidades son inmensas. Yo he visto aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, en África, donde realmente en la mano con tu teléfono tienes la capacidad de saber cuál es la cantidad de agua que necesita ese campo, calcula cuándo va a llover o no va a llover, con lo cual el uso eficiente de los recursos es bestial. Lo mismo en el mar, con el tema de las especies marinas y de la pesca, etc. En estos momentos yo diría que uno de los elementos estamos un poco poniendo una lista. Hablaba antes Pedro del tema de los jóvenes. Yo añadiría, además del tema de los jóvenes, el tema de la inteligencia artificial como una opción de futuro donde hay que invertir mucho más para poder utilizarla de forma eficaz. Pedro, parece que esta semana estamos de enhorabuena porque parece que va a llover. Vamos a tener una semana y los agricultores lo estaban pasando aquí en Andalucía y en el resto de España también, no sé, en Europa, si está lloviendo o no, por el tema del agua. Evidentemente es un bien precioso y no ilimitado, es decir, es un bien muy limitado. Ya hay problemas de fugas de riego, de infiltraciones, pero evidentemente uno de los problemas que puede crear la agricultura, al menos es la visión que se tiene desde fuera, es que es una fuente de contaminación por nitrato, fosfato, plaguicida. En los últimos años se ha incrementado, parece, el consumo de fertilizantes en 20 kilogramos por hectárea. O sea que la agricultura suma el 70% del consumo del agua mundial y no la hay. Pero también es verdad que en el riego también hay problemas, por ejemplo, que parece que en algunos sitios pues la mala utilización, secan lagos, secan ríos, faltas del terreno, etc. ¿Cómo ves tú, cómo es tu visión en este sentido? Es decir, el problema del agua, sea desde el punto de vista de su escasez, de su utilización y también de la contaminación que se produce. Bueno, en cuanto a la utilización de fertilizantes a nivel mundial, Manuel, yo creo que aquí sí hay que hacer una consideración. Europa ha perdido o hemos dejado de utilizar un 20% de fertilización desde los años 90 a la actualidad. De hecho, a día de hoy, allí donde hay digitalización e innovación, tenemos máquinas abonadoras que con un mapeo te dicen qué cantidad tienes que echar. Y habrá zonas, que además te lo analizan cada metro cuadrado. Habrá zonas donde tienes que usar a lo mejor 100 kilos de urea y habrá zonas donde te diga, no eche usted 100 kilogramos de urea porque está tirando el dinero. Y es un factor importante. Eche 20 kilogramos de urea. Por tanto, gracias a esa digitalización, esos mapeos vienen de la previa recolección del año anterior, donde te dicen los rendimientos que hay metro por metro. Por tanto, como tú ya tienes un histórico y sabes allí metro por metro dónde se produce y dónde no, donde es absurdo es echar más cantidad donde no vas a producir. Por tanto, ya no tenemos una aplicación homogénea. Estamos yendo a una aplicación ya muy precisa, lo que es la agricultura de precisión. Y en este sentido, hay otras zonas del mundo que no están haciendo esto. Hay otras zonas del mundo donde se está incrementando mucho la fertilización. Pero aquí en Europa no es así. No estamos usando más. Estamos usando un 20% menos.
Y en cuestión del agua, evidentemente se nos tacha de que usamos el 70% de la disponibilidad mundial para producir, para la agricultura. Eso no es así. El 70% del agua está en el frigorífico de los ciudadanos, porque el agricultor únicamente está transformando ese agua en alimentos. Ese agua o bien se queda en el suelo o bien está en los alimentos. Lo que pasa es que es muy fácil decir, ustedes utilizan el 70%. No, ustedes, consumidores, están utilizando el 70% del agua de nivel mundial para alimentarse. Ese agua no está en el campo. Y la que está en el campo va hacia abajo para de alguna forma, para los acuíferos o para los ríos subterráneos. Entonces, bueno, repito que creo que es importante que se vea ese aspecto. Y después otro aspecto importante también hay que decir en cuanto a contaminación. Yo no conozco un sector a nivel mundial que esté descontaminando este planeta. Solamente conozco uno que lo haga, que es la agricultura, acompañado evidentemente con las zonas forestales, porque somos el único sector que captamos CO2 y lo transformamos en oxígeno. Pero no conozco otro sector, no conozco una fábrica que se le dé un botón y haga esto, o no conozco una ciudad que lo haga, o no conozco un sector que lo haga también como lo hacemos nosotros. Por tanto, estamos descarbonizando, ahora que está tan de moda el carbon farming a nivel mundial, y por tanto pienso que ya que estamos descontaminando el planeta y somos los únicos, deberíamos de cobrar por ello. Enrique, ¿quieres añadir? Bueno, yo quisiera volver otra vez a lo global, porque Pedro está haciendo referencia continuamente y justamente a que hay unas reglas de juego que en Europa se están intentando implementar, pero luego cuando uno sale de Europa, esos otros países no se están implementando o son distintas. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. Es decir, porque aquí se está pidiendo que se le haga esfuerzo al agricultor, sea europeo, sea X, pero habría que hacerlo a todos de una forma equitativa. Y aquí volvemos al tema, volviendo al tema global de el fallo de esta gobernanza mundial que no es capaz de implementar de forma efectiva las mismas medidas a nivel global. Y me voy lo hemos comentado en este programa en alguna ocasión, al tema del Tratado de París. El famoso Tratado de París es un punto clave en la historia de la humanidad, en el 2015, donde todos nos ponemos de acuerdo en que el planeta se está recalentando y que es por acción humana y que vamos a tomar una serie de medidas para reducir ese calentamiento. Y ahí decidimos que sea de forma voluntaria para cada país. Y ahí es donde el tratado se cae por su propio peso, porque es imposible que cada país decida, es imposible no, lo que está sucediendo es que cada país decide de forma voluntaria qué aplica y cuándo lo aplica. Y volviendo al tema que estábamos hablando, esto es un poco como si nosotros nos ponemos todos de acuerdo en que vamos a construir un país y que hay que pagar impuestos para tener una educación buena, para tener buenas carreteras, para tener buenos trenes y para tener un buen sistema judicial, y decimos, pero ahora los impuestos son voluntarios. ¿El quién paga esos impuestos? Y yo soy el primero. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes errores en estos momentos, es que las medidas que se están tomando a nivel global son de forma voluntaria. Y Pedro mismo lo decía, dentro incluso de Europa, muchas de estas medidas se están diluyendo en los países porque se limitan para que sean de forma voluntaria entre los propios agricultores. Pedro, yo sigo haciendo un poco la parte de abogado del diablo, en el sentido de que teniendo también la visión global, si tú ves un poco la historia de la Tierra en los últimos 10.000 años, es verdad que los sapiens han transformado casi el 70% de la superficie de la Tierra, es decir, dedicándola, entre otras cosas, la mayor parte a la agricultura y a la ganadería. Esto ha supuesto también la eliminación de zonas forestales, con lo que esto también supone. Es decir, estamos viendo la parte positiva de la agricultura, pero es verdad también que cargarse todo lo que son las selvas, los árboles, los bosques, etcétera, etcétera, esto produce problemas muy concretos. De hecho, yo soy de la idea de que las pandemias nacen también cuando de alguna manera tú lo que haces es que sotopones a estrés a la parte, digamos, animal,
que vivía en un bosque, en una selva y tal, y al final le bajan todo lo que es el sistema inmunitario, esto después lo traspasa a otra especie y después salta a la especie humana. Y me refiero concretamente a lo que ha podido pasar con lo del COVID-19. Por lo tanto, la situación hay que hacer también, yo creo que hay que entonar un mea culpa en este sentido de lo que la agricultura puede, si no se organiza o si no de alguna manera se planifica desde, como decía antes Enrique, desde un punto global. De todas maneras, el problema sigue, es decir, hay poca rentabilidad en estos momentos de la agricultura por las situaciones que sabemos y hay que compatibilizar, hay que hacer compatibles la rentabilidad y la sostenibilidad. ¿Cómo se resuelve este dilema, Pedro, con toda esta situación, pensando también en el futuro del planeta? Pues evidentemente la sostenibilidad, lo dice su propia palabra, una de las tres patas de esa sostenibilidad es la sostenibilidad económica. Si no tenemos sostenibilidad económica, no puede haber ni medioambiental ni social. Por tanto, yo creo que... También al contrario, si no hay sostenibilidad ambiental, no hay sostenibilidad económica. Por supuesto. Entonces, entiendo que sí, que se pueden dar perfectamente, estamos de acuerdo y por supuesto que yo creo que ahí habrá que ir a mayores esfuerzos, siempre y cuando, lo repito, la agricultura, la ganadería estén en el centro del debate. Lo que no se puede es darnos los hechos desde un despacho. Y en cuanto a la pérdida de biodiversidad y zonas forestales, ahí no estoy muy de acuerdo a nivel, esto va por barrio. A nivel España hemos crecido en superficie forestal, a nivel europeo hay zonas también que están creciendo en cuanto a superficie forestal, hay otras zonas en el mundo donde no es así. Nos vamos a Brasil, nos vamos a Indonesia, nos vamos a la isla de Borneo, que ha perdido no sé qué porcentaje, pero es tremendo la isla de Borneo, por tal de arrancar la selva y meter la palma. Entonces, esa biodiversidad en España, por ejemplo, hay zonas donde se está incrementando. ¿Por qué? Porque tenemos cultivos subtropicales. Hace 20 años los teníamos. Esos cultivos subtropicales están atrayendo a esa microbiología y a esas nuevas especies que antes no las teníamos por aquí. Pero con el cambio climático, que tiene sus aspectos muy negativos, pero algunos trae positivo, como puede ser esta mayor diversidad, concretamente en el sur de Andalucía, donde ahora, por el efecto del cambio climático, se puede uno permitir cultivar un cultivo subtropical, está teniendo esta diversidad y, por tanto, esta mayor diferenciación, ¿no?, de lo que teníamos antes. Lo que no se puede es demonizar y decir que siempre los agricultores estáis haciendo esto, siempre. Esto va por barrio. Hay agricultores que lo están haciendo muy bien, hay agricultores que están muy encasillados y con una reglamentación muy estrecha que nos impone las propias instituciones de la Unión Europea, y esto ha cambiado. Lo que yo hago no es lo mismo que hacía mi abuelo o que hacía mi padre. Esto ha cambiado. Y lo que hará mi hijo seguramente no será lo mismo que yo haga. Seguramente lo hará mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros. Pero evidentemente seguimos adaptándonos. Lo que sí necesitamos, al final, pues son herramientas para adaptarnos a esto. Y siempre también lo decimos muy, muy claramente, siempre una certeza. Oye, lo que no te pueden cambiar son las reglas de juego de la noche a la mañana, como nos ha pasado en algunas producciones. Enrique, ¿tú quieres añadir algo o quisiera pasar también la palabra a José María a continuación? José María, pues pásale las palabras a José María. Sí, José María, no sé si estás conectado, José María López, que me gustaría que añadieras un poco la visión, también desde una entidad financiera que está también trabajando mucho por la agricultura, también en Andalucía. Sí, sin duda. Muy interesante todo lo que se ha comentado. Lo he estado siguiendo atentamente. La verdad es que se ha comentado, si hay un sector que está habituado a combinar la sostenibilidad económica con la ambiental y la social, ese es el sector agrario. De todas formas, yo aquí sí creo, y se ha destacado por Pedro, que no tenemos sin más que vincular lo agrario con lo verde o sostenible desde el punto de vista de las nuevas políticas que se están impulsando tanto desde la Unión Europea como a nivel global. Ese salto, esa exigencia para el sector agrario va a requerir sin duda de inversión, de apoyo público y de apoyo privado. Por lo tanto, insisto, no vale con más identificar el sector agrario con lo sostenible porque hay entre medias un trabajo bastante importante que acometer. Me ha resultado también significativo cómo algunos de los problemas del sector agrario también son los problemas del sector financiero. Por ejemplo, la competencia global. Se habla de
lo habéis comentado, parece que juegan unos con reglas de fútbol sala y otros con fútbol de 11 contra 11. A nosotros en banca nos ocurre algo parecido, esas reglas del juego que tienen que ser comunes, porque si al final resulta que por hacer las cosas bien pierdes competitividad, realmente estamos haciendo un flaco favor, en este caso a los profesionales del sector agrario. Enrique se ha referido a la pesadilla maltusiana, prefiero no pensar en ella, se ha hablado de la crisis del Cuerno de África. Pedro lo ha dicho muy bien, una pequeña parte de la población que alimenta a toda la población en su conjunto, incluso con datos de Estados Unidos que apuntaba Enrique, únicamente del 2%. Evidentemente, yo la impresión que tengo a título personal es que en el siglo XIX, incluso en parte del siglo XX, teníamos partidos políticos agrarios, lo agrario tenía su lugar en la agenda pública, en la agenda política. La impresión que tengo es que estas cuestiones que me parecen simplemente cruciales, esenciales, no ocupan en la agenda política el lugar que deberían ocupar. Dejo eso también ahí como reflexión para todos. Y voy terminando. Preparación técnica del sector. Escuchar a Pedro es una maravilla. Los conocimientos que tiene, no solamente evidentemente de lo que es su profesión, económicos, las fuentes que maneja, la tecnología que maneja, se aprecia con nitidez que estamos hablando de un sector vinculado con la innovación, extraordinariamente profesionalizado, pero en cambio también me llama la atención que los jóvenes no llegan a este sector. A mí casi me han dado ganas de irme con Pedro y a trabajar porque las condiciones que ponía en contacto con la naturaleza eran realmente atractivas. Y luego hablamos del yermo rural. También me llama la atención, es muy fácil hablar del yermo rural, de la migración de lo rural a lo urbano, pero realmente hay que apoyar lo rural si queremos creer este discurso que, si no se acompaña de hechos, queda como un discurso hueco vacío. Y ahora sí que termino. Unicaja Banco hoy día es un banco cotizado, global, urbano, pero recordemos que las instituciones que dieron origen a Unicaja Banco tienen relación con los territorios más ligados a las zonas agrarias más representativas de España, con lo cual ese vínculo lo tenemos, lo mantenemos. Evidentemente somos conscientes de la importancia y la repercusión de la agricultura y la ganadería en la economía y en la sociedad. Y bueno, simplemente comentar, es sabido, tenemos una línea específica de profesionales dedicada a este sector, a las necesidades más tradicionales, pero por supuesto también estamos abiertos, como comentaba Manolo, a este nuevo enfoque de la sostenibilidad que a nosotros también nos afecta. El Pacto Verde Europeo también nos afecta tanto a nosotros como sector financiero como al sector agrario, porque realmente, y ahora sí que termino, estamos hablando de problemas compartidos que tienen que ser compartidos también en no solamente su planteamiento, sino también en su resolución. Así que enhorabuena por la sesión, muy interesante y muchas gracias. Gracias, José María. Nos hemos comido literalmente el tiempo. Hemos puesto materia encima de la mesa que nos va a dar pie para muchísima reflexión. Pero no quiero terminar, nos quedan 3 minutos. Me gustaría dar 1 minuto a Enrique y después otro minuto a Pedro para que nos digan un titular, una frase que resuma toda esta conversación. Enrique. 1 minuto, 3 ideas. La primera es que la transición de la agricultura a lo verde y sostenibilidad es un fait accompli. Es decir, no le demos vueltas a la cabeza. Ese es el camino y la meta que hay que seguir. ¿Cómo se hace? Es otra historia. 2. La lentitud y la poca capacidad de las instituciones que se dedican a ello, especialmente en Europa, para tratar esta temática. El PAC, lo que estábamos hablando ahora de estos cambios que se iban a introducir para hacerla más verde y sostenible, solo un 25%, pero estamos hablando de un 25%, se empezó a discutir en el 2018. En el 2019 se ha estado debatiendo. Ahora se va a aprobar inicialmente en el primer semestre del 2022 y empezará a funcionar con fases transitorias en el 2023. Somos muy lentos. Estas instituciones tienen de alguna forma que ganar en agilidad. Y una última reflexión es que para hacer atractivo que
que la agricultura del siglo XXI sea sostenible, lo que no se puede es demonizar a los agricultores. Y lo que ocurre, que lo ha señalado José María antes, es que es incómodo el tema agrícola en las agendas políticas actualmente. Son incómodas, se tratan de evitar porque producen unos efectos secundarios a nivel electoral que no son convenientes para los dirigentes políticos. Gracias, Enrique. Pedro. Sí, muy brevemente y sobre todo porque comparto las conclusiones de Enrique y por supuesto las de José María también. Tres ideas muy rápidamente. El sector agrícola, como bien ha dicho Enrique, tiene que estar en las agendas políticas y no solamente vernos como el 7% de la población, sino como el sector que alimenta a la población. En segundo lugar, la agricultura, la ganadería se adapta a todo. Desde el año 1980 aquí, por ejemplo, para producir una misma tonelada de tomate usamos un 50% menos de tierra, usamos un 30% menos de agua y usamos un 12% menos de energía. Por tanto, somos capaces de adaptarnos a todo, incluso de sembrar patata en Marte cuando no llegue la hora. Pero, por supuesto, para eso necesitamos herramientas. Y herramientas son las cuestiones de los fitosanitarios, que son las medicinas de las plantas. Igual que los humanos hoy tenemos una esperanza de vida de 80 años, que tenemos a día de hoy, las plantas necesitan sus medicinas para poder crecer y para poder soportar las plagas y las enfermedades. Y, por último, la importancia de la agricultura. Si en este país la gente se puede ir de vacaciones, si en este país la gente puede comprar por Amazon, si en este país la gente se puede comprar un coche, es gracias a la agricultura. Al dato me refiero. En el año 1960, el 55% de la renta disponible de una familia se dedicaba a alimentarse. El 55% de la renta disponible. A día de hoy está muy bien. Por tanto, si nos podemos ir de vacaciones, si podemos tener un coche, si podemos tener una televisión, que no se podía en los años 60, es gracias al sector agrícola. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias a Enrique. Gracias a José María. Gracias a todos ustedes. Se nos ha acabado el tiempo, pero tendremos nuevas citas en 2022. Vamos a seguir tratando temas relacionados con la Agenda 2030. Ya sabéis que nuestro objetivo es nutrir de ideas y de buenas prácticas a la sociedad que repercutan sobre todo en las decisiones políticas y también en los comportamientos de los ciudadanos. Buenos días a todos. Gracias por su atención. Gracias por estar ahí. Sean sostenibles.